Colocamos nuestros pies sobre la madre tierra. Sentir cómo nos sostiene. Sentir cómo estamos en contacto con ella. Nuestra madre tierra que nos sostiene siempre. Vamos a colocarnos en una postura cómoda. Vamos a enderezar nuestra columna y vamos a poner atención, ¿verdad? Porque ese contacto con nosotros mismos muchas veces se nos va en el corre-corre, en otras cosas, y no entramos en contacto. ¿Cómo está la postura de mi columna? ¿Cómo están mis hombros? ¿Cómo está mi cuello? ¿Cómo está mi cabeza, mis piernas? Y simplemente vamos a regalarle oxígeno consciente a nuestro cuerpo. Es una de las mejores medicinas que le podemos dar. Respiramos siempre, impresionante, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de una forma consciente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a abrir los ojos del corazón. Vamos a colocar suavemente nuestras manos sobre nuestras piernas si están en esa posición cómoda para ustedes, si no sobre el escritorio o la mesa donde están. Y vamos a iniciar la respiración consciente, permitiendo que todo ese oxígeno entre por nuestra nariz, por nuestras fosas nasales, vaya por nuestra garganta, vaya a los pulmones, los llene. Llenamos nuestros pulmones y luego vamos a sacar el aire por la boca. Vamos nuevamente a inspirar por nuestra nariz, conscientemente. Ese oxígeno que da vida, esa vida que Dios nos da a través del oxígeno. Y lo vamos a sacar por la boca. Vamos a hacer 3 respiraciones al ritmo que yo siento más cómodo. Pero en cada momento en que voy inspirando, voy tomando conciencia. Inspiramos. Llenamos nuestros pulmones de vida y sacamos cansancio, sacamos nervios, decía la hermana, preocupación, algo que te esté haciendo ruido, lo vas a sacar. Tú lo vas a pensar y le vas a poner nombre y lo vas a sacar. Ahora sí, nos vamos a disponer en el ejercicio. Aquí y ahora. Inspiramos. Y expiramos. Nuevamente inspiramos. Suavemente, con delicadeza, con amor. Y expiramos. Vamos llevando todo ese amor en todo nuestro sistema respiratorio. Nuevamente inspiramos. Y expiramos. Ahora vamos a inspirar, sostener por un momento el aire y cuando yo les indique, lo sacan, ¿de acuerdo? Inspiramos. Expiramos. Inspiramos, sostenemos y expiramos, sacamos todo lo que necesitamos sacar. Si hubo algún pensamiento, algún recuerdo en esta mañana doloroso, ahora podemos sacarlo. Inspiramos. Expiramos. Voy a hacerlo nuevamente ya sin dar ninguna indicación. Inspiramos. Y expiramos. Inspiramos, sostenemos y expiramos. Ahora vamos a tomar conciencia de cómo nos sentimos. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento?
Respiramos nuevamente. Sostenemos y expiramos. Inspiramos paz y expiramos tensión. Inspiramos paz y expiramos tensión. Y vamos a hacer uno último sacando con fuerza esa tensión. Inspiramos, llenamos los pulmones de vida. Expiramos con fuerza. Y en el momento que te sientas listo, puedes ir abriendo tus ojos. Y en esta disposición, con todo nuestro cuerpo, invitamos a hermana Ana a que nos una en la oración. A ti, gloriosísima Virgen y Divinísima Madre Santa Clara de Asís, espejo clarísimo de santidad y pureza, base firme de la más viva fe, llamarada de perfecta claridad y erario riquísimo de todas las virtudes. Por todos estos favores con que el Divino Esposo os colmó y por la especial prerrogativa de haber hecho a vuestra alma trono de su infinita grandeza, alcánzanos de tu inmensa piedad, que limpie nuestras almas de las manchas y de las culpas, y destituidas de todo efecto terreno, sean templo digno de su morada. A ti te suplicamos por la paz del mundo, por las guerras que cesen, Madre mía, y también por nuestra Madre Iglesia, para que se conserve siempre en la unidad de fe, de la santidad y de las costumbres que la hacen incontrastable a los esfuerzos de sus enemigos. Y si fuese para mayor gloria de Dios y bien espiritual mío, concédeme, os ruego, cuanto pido en esta oración y el favor especial que tanto necesito. Pido para que nos enseñes a llevar los dolores y de esos dolores aprender que es el camino a nuestra santidad también. Apiadaos de mí y conseguidme rápida y favorable solución y apremiante de solitud, que agobia y entristece mi corazón. Vos como madre y protectora, no me abandonéis en este difícil trance. Presentad mis deseos ante el trono de Dios, pues yo confío en la boda infinita, que por vuestros méritos alcanzaré, para mayor y honra y gloria de nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermana Ana. Quedamos entonces reunidos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, muchísimas gracias. Y vamos a continuar con el tema de la tarde y vamos a presentar un video para recoger lo de la mañana y de esa manera empalmar con lo de la tarde. Así es que vamos a escuchar y ver el video. A lo largo de nuestra vida podemos enfrentar distintas situaciones que nos impactan emocionalmente, como podría ser el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad o algún acontecimiento que nos impactó de manera significativa y no precisamente positiva. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, hemos podido afrontar de la mejor manera posible los eventos vividos e integrarlos de manera funcional a la trama de nuestra vida. Un gran ejemplo de ello es Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, quien fue prisionero en diferentes campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó al campo de concentración, él, como otros prisioneros, eran golpeados y maltratados diariamente por los guardias de la SS.
Entre las muchas vejaciones que recibían los prisioneros, era recibir alimento solamente una vez al día, el cual contenía una taza de sopa y un trozo de pan. A pesar de esta escasa alimentación, tenían que encontrar la fuerza para hacer trabajos forzados durante todo el día. Al menor signo de agotamiento, eran mandados a la cámara de gas o a la chimenea donde eran sacrificados. Solo 1 de cada 28 reclusos lograron sobrevivir al final de la guerra. El sentido para Viktor Frankl era poder reencontrarse con su familia, al igual que muchos otros reclusos. En palabras de Viktor Frankl cito: «Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino». Todos tenemos la oportunidad de decidir por nosotros mismos y elegir de qué manera queremos afrontar una situación. Incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar un sentido a nuestra vida. Esa es la libertad interior que no nos puede arrebatar nadie, porque así como Víctor y los demás prisioneros, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Un ejemplo que describe en su libro es que él podía identificar a los prisioneros que estaban próximos a morir, ya que al pasar los días se les notaba la falta de interés en su aspecto físico. Se dejaban de afeitar y de mostrarse como unos prisioneros sanos y hábiles para hacer trabajos forzados. Víctor llegó a la conclusión que se habían convertido en víctimas de su alrededor y habían perdido el interés de vivir. Y efectivamente, al cabo de unos días se enfermaban y eran enviados a la cámara de gas por su inhabilidad para seguir trabajando. La vida siempre espera algo de nosotros, por eso estamos aquí, debemos tener esa meta. Eso nos dará el valor suficiente para continuar día a día logrando cosas nuevas, agradeciendo por cada momento y por cada cosa que tenemos. Bien, ahora vamos a proyectar aquí, que nos dé el hospedador para proyectar el tema. Fray Antonio nos va a acompañar en esta tarde para compartir. Voy a agrandar un poco. No mucho, pero sí. Ahí está. Para que no se pierda lo que decían a mí. Sí. Bien, Fray Antonio. Bien, entonces ya vimos en la mañana como el sufrimiento un poco a grandes rasgos en el Antiguo Testamento. Hablamos de Job, ¿verdad? Y lo que se planteó en la temática de la mañana. Hoy vamos a adentrarnos a los sufrimientos de San Francisco de Asís. Sabemos de que él como hombre de búsqueda siempre fue inquieto por encontrar cuál era su misión. Y como decimos, esa búsqueda lo llevó a tocar fondo. Y no solo una vez, sino en los escritos uno descubre muchas veces Francisco tocó fondo en su búsqueda de felicidad como persona humana y en su búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo a causa de la debilidad y el dolor de la enfermedad no me encuentro con fuerza para hablar? Declaro brevemente a mis hermanos mi voluntad en estas 3 palabras, a saber, que en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento, siempre se amen mutuamente, siempre amen y guarden la santa pobreza, Nuestra Señora, y que siempre se muestren fieles y sumisos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Yo creo que con esta introducción podemos ver que todo lo que vivió San Francisco se convirtió en materia prima para su redención, para trabajar su humanidad delante de Dios
delante de Jesús y alcanzar pues ya en sus últimos días como la plenitud de su vida. Entonces por eso este fragmento de su testamento es demasiado denso como para decir cómo un hombre reconciliado nos está recordando, ¿verdad? Nos está recordando que nos amemos mutuamente y que amemos siempre y guardemos la santa pobreza y que siempre se muestren fieles y sumisos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Qué bien nos cae recordar en este contexto, ¿verdad?, que vivimos en la iglesia, de que tenemos que ser comunión en medio de la diversidad de dones y carismas y en medio incluso de las mismas debilidades de la iglesia. Estamos llamados a hacer comunión, ¿verdad? Con este texto de las fuentes franciscanas queremos iniciar algo de lo que experimentó Francisco en torno al sufrimiento. El enunciado de la debilidad y el dolor nos dan el cuadro de lo que vivía hacia el año 1226. Además, en su camino espiritual, Francisco atravesaba una crisis, pero quizás también fue hombre de muchas crisis, que vivió crisis tras crisis, pero purificando su voluntad a la luz del Señor. Y siempre el Señor, como que cuando llama, pareciera que también nos pide, que también nosotros nos dejemos trabajar por Él. Un sufrimiento profundo que viene de los conflictos familiares y fraternos. Recordemos la relación de Francisco con su papá, una relación muy agresiva, quizás un papá demasiado dominante que quería que su hijo fuera como él y él no quería ser como su papá. Y del contexto social y eclesial que le afectaban profundamente. En la búsqueda del sentido de la vida, dado a la tarea del discernimiento, parece favorecer aquel momento de enfermedad. Trascender, ¿verdad? Trascender la enfermedad, el dolor, que también a primera hora de su vida, por decir en la juventud, lo acompañaba el sufrimiento propio de los azotes de la enfermedad. Parece que Francisco en su estructura corporal no era tan fuerte como para querer ser soldado, ¿verdad? Tenía el sueño de ser caballero, pero su cuerpo no respondía a ese sueño. Aunque a veces fue forzado por su papá a la guerra, sabemos cómo regresó, ¿verdad? Casi regresó traumado, deprimido y que se encerró en su casa. Así, quebrantando por larga enfermedad, como a menester la humana obstinación, que difícilmente se corrige si no es por el castigo, comenzó a pensar dentro de sí cosas distintas de lo que acostumbraba. Este punto es importante porque a veces la sanidad de nuestras enfermedades no va a venir de fuera, va a venir de la percepción personal de lo que nos ha pasado. Porque yo creo que cuando entramos en sí, nos damos cuenta, como decía Fray Anselmo en la mañana, que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. A veces nos dejamos llevar por cosas muy secundarias. Entonces, y a veces no somos asertivos cuando vemos nuestras debilidades y mucho menos cuando vemos las debilidades de los demás. Entonces yo creo que pensar dentro de sí, cómo se percibió San Francisco, como que le dio una luz, ¿verdad? Como que
ese sufrimiento que vivió, esa enfermedad, fue iluminada por el Señor. Y en ese contacto con esa realidad de sufrimiento, dice que sintió algo diferente. Es la limitación de un estado de salud en la normalidad que trae consigo una frustración que envuelve el sufrimiento y acarrea otro tipo de pensamientos y sentimientos que abren a nuevas opciones para la vida. Podemos reflexionar que toda la experiencia humana y espiritual de Francisco está envuelta por una serie de acontecimientos marcados por el sufrimiento, el dolor y la debilidad, pero al mismo tiempo de un gozo mayor de renuncia y entrega a un caminar de penitencia, en el que somete su cuerpo a severas austeridades, a pasar en la soledad y en la oración contemplativa a altas horas de la noche. Aquí San Buenaventura nos presenta a San Francisco como en las 3 vías que decimos, ¿verdad? San Buenaventura hace la historia de San Francisco en esos 3 momentos. Por ejemplo, la vida purgativa, que es toda aquella realidad de Francisco con sus ideales y sus deseos y su realidad humana, aquella realidad confusa, impulsiva, sin horizonte. Eso es como que lo que se puede decir una crisis tras otra crisis. Es como la vida purgativa, aquella materia prima sin luz, sin horizonte. Pero después Francisco trasciende la enfermedad, trasciende la frustración de no poder alcanzar ser caballero y empieza a pensar otra realidad. Es como que se dejó iluminar, dejó de ser, por decirlo así, una persona muy ruda, muy agresiva, muy superficial, y pasó a ser una persona más pensante, más de discernimiento, más de horizonte. Ese sería como el punto de la vida iluminativa. Y después de la vida unitiva, ya es cuando Francisco tiene la certeza de que es el Señor que le está revelando qué es lo que él va a hacer. Cuando el crucifijo de San Damián le dice, repara mi iglesia que está en ruinas. Y cuando le dice en el otro sueño, ¿por qué estás siguiendo al siervo en vez de al amo? O sea, como que le va dando pistas, y ese conocimiento de San Francisco por San Buenaventura nos ayuda a nosotros, y después ya sabemos, ¿verdad?, sus altas horas de oración, ¿verdad? Entonces, esas son como las 3 vías que nos presenta San Buenaventura. De esta manera, el caminar de Francisco está trazado en medio de dificultades, y dentro de esos conflictos se encuentra la enfermedad, sea en plano personal como en el plano de los que lo rodean. Es el caso de los leprosos. Creo que los leprosos fueron un referente para decir, Francisco tiene que trabajar su egoísmo, que lo distanciaba de los leprosos. Su superficialidad, cómo capta a los seres humanos enfermos, lo superó. Los pobres, que tenía que soportar cargas pesadas, y hasta los animales que estuvieran en camino de ser sacrificados. Yo creo que aquí este paso, ¿verdad?, de San Francisco a decir cómo estoy y dónde está Dios, fue muy vital para su conversión. Todos estos cuadros le provocaban sufrimiento y compasión. La leyenda de Perusa nos regala datos acerca de la enfermedad que durarían hasta la muerte.
padecimientos del hígado, del vaso y del estómago, sumándose posteriormente en su travesía a Egipto, la grave enfermedad de la vista, mal provocado por el largo viaje, lleno de dificultades y por altas temperaturas que tuvo que soportar. Es más, de tal manera se dolía a diario de los sufrimientos y amarguras que Cristo toleró por nosotros, y de tal manera se afligía de ellos, interior y exteriormente, que no se preocupaba de sus propias dolencias. Es notoria la fuerte motivación y disciplina de Francisco para sobreponerse a la debilidad y sufrimiento físico. De esta forma, se da con claridad que cuanto más disminuyen las fuerzas físicas, más van en aumento las fuerzas interiores. Para Francisco, el fin pedagógico del sufrimiento está en la enfermedad. Lleva al sentimiento del dolor de los propios pecados y al alejamiento de los placeres falsos y efímeros, convicción del amor de Dios y deseo de santidad. La expresión máxima del dolor en la persona del pobre de Asís nos lo narran las biografías con el acontecimiento de la impresión de las llagas, que fue como lo que San Francisco también pedía en su oración, experimentar el amor y el dolor que sintió Jesús por la humanidad. Francisco, muy de mañana, antes del amanecer, se postró en oración delante de la puerta de su celda, con el rostro vuelto hacia el oriente, y oraba de este modo: Señor mío Jesucristo, 2 gracias te pido me concedas antes de morir, de mi muerte. La primera, que yo experimente en vida, en el alma y en el cuerpo, aquel dolor que tú, dulce Jesús, soportaste en la hora de tu caserísima pasión. La segunda, que yo experimente en mi corazón, en la medida posible, aquel amor sin medida en que tú, Hijo de Dios, ardías cuando te ofreciste a sufrir tantos padecimientos por nuestros pecados. Esta elaboración tardía acerca de la interpretación de las llagas cobra sentido en el contexto de la mística de Francisco, pero no se ha de aislar de los hechos históricos que nos regalan los datos originales, donde las situaciones diversas y conflictivas por los hermanos que desconocían la esencia de la minoridad y la forma de vida, y si no era desconocida, en todo caso, si era rechazada. Y los hermanos decían que la regla era muy exigente y que mejor solo San Francisco que viviera esa regla para él. Algunas películas han expresado eso, ¿verdad? Como para decir el rechazo a la regla sin glosa. Y con esta actitud, el rechazo al mismo fundador, quien custodiaba dicho proyecto en su originalidad, juntamente con los hermanos de afinidad al proyecto evangélico. Este sufrimiento será progresivo hasta desembocar en algo existencial que lo lleva a una fuerte crisis, cuya respuesta será confirmada desde la presencia de Cristo crucificado en la vida y en el cuerpo de Francisco. En particular, es el agiógrafo Tomás de Celano quien puntualiza que uno de los hermanos, Fray Rufino, tocó con sus manos una de las llagas, la del costado,
contacto corporal que llegó a significar mucho dolor físico en Francisco, pero que al instante él mismo, adolorido y sufriente, pidió al Señor le perdonara tal acto al hermano Rufino. Otro de los textos que nos ayuda a comprender la experiencia viviente de Francisco respecto al sufrimiento es el de la perfecta alegría. ¿Cuál es la verdadera alegría? Vuelto de Perusa y ya de noche avanzada, llegó aquí. Es tiempo de invierno. Hemos estado preguntando cómo está el invierno en otros países, ¿verdad? Todo está embarrado y el frío es tan grande que en los bordes de la túnica se forman carambanos de agua fría, congelada, que hacen heridas en las piernas hasta brotar sangre de las mismas. Y todo embarrado, helado y herido, me llegó a la puerta y después de estar un buen rato tocando y llamando, acude el hermano y pregunta, ¿quién es? Yo respondo, el hermano Francisco. Y él le dice, largo de aquí, no es hora decente para andar de camino, aquí no entras. Y al insistir, yo de nuevo contesta, largo de aquí, tú eres un simple y un pelato. Ya no vas a venir con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo vuelvo a la puerta y digo, por amor de Dios, acogedme por esta noche. Y él responde, no me da la gana. Vete al lugar de los crucíferos y pide ahí. Te digo, le dice, si he tenido paciencia y no he perdido la calma, en esto está la verdadera alegría y también la verdadera virtud y el bien del alma. Esta otra escena de la perfecta alegría es un acontecimiento que puede ayudarnos a nosotros cuando a veces andamos buscando aprobaciones, ¿verdad? Andamos buscando protagonismo, andamos buscando que nos aprueben lo que hacemos, lo que decimos. Y a veces, humanamente, eso es muy gratificante, pero a veces no nos permite crecer más. Entonces, yo creo que esta parte de la perfecta alegría nos puede ayudar. Finalmente, Francisco no busca evitar el dolor y el sufrimiento que le traía el conflicto criado por el rumbo que iba tomando la fraternidad, por la existencia de un gran número de hermanos intelectuales y la variedad de sentimientos, de pensamientos e intereses respecto al proyecto original en torno a la primera fraternidad, con lo esencial de la minoridad. Es un sufrimiento que es integrado y que avanza por los caminos de la conversión del corazón y a su vez por la contemplación espiritual que ha cultivado en la presencia del Altísimo. Y por eso yo creo que nuestra espiritualidad franciscana, nuestro padre espiritual, San Francisco de Asís, es un gran maestro para el seguimiento de Jesús, porque no nos pide vida, o sea, su vida no fue perfecta, sino que fue una vida que se fue configurando delante de la gracia de Dios, fue jalando, por decirlo así, fue jalando aquello que iba marginando de su propia personalidad y lo ponía a la luz del Evangelio. Y en ese proceso de conversión, en ese proceso de sanación, en ese proceso de integración, Francisco alcanzó la máxima santidad, por decirlo así, y hasta la misma iglesia le dice que es el otro Cristo. Eso es
Es un dato muy importante porque los franciscanos y las franciscanas tenemos que seguir a Jesús desde nuestra materia prima, desde nuestra personalidad y carácter, desde nuestros temperamentos, desde nuestras historias. Pero qué bueno que nos abramos a esta realidad de la gracia para que, así como San Francisco se dejó abrir por la gracia de Dios, se inundó de la misericordia de Dios, miren que todo lo que le parecía imposible, él con su apertura a Dios lo alcanzó. Entonces tenemos un gran santo de la conversión, ¿verdad? San Francisco se abrió al proceso de conversión en su vida. Parece imposible cómo Francisco acepta y asume el dolor y el sufrimiento, y al transformarlo le da un rumbo a su vida, porque ha vivido con autenticidad el Evangelio. En mi vida, ¿cómo estoy trabajando el dolor y el sufrimiento? Siento que en este camino me estoy liberando para amar y donarme totalmente en un compromiso de fraternización con los más necesitados. Francisco y Clara sienten el sufrimiento, el dolor, la miseria, la pobreza de los hombres y mujeres de su tiempo y descubren en ellos la presencia de Cristo pobre y crucificado. ¿Cómo vivo la certeza de la experiencia de un Dios amor? ¿Cómo siento y vivo su misericordia en medio de los problemas, dificultades y tensiones? ¿Cómo podemos dar testimonio de esa fuerza liberadora del Evangelio? O como dice el Papa Francisco, ¿cómo podemos procurar la alegría del Evangelio, ¿verdad? Entonces yo creo que aproximarnos a la experiencia, cómo Francisco afronta su sufrimiento y su dolor, como que nos enseña, es un pedagogo espiritual, ¿verdad? Que nos enseña cómo hay que entrarle a las realidades que nos toca vivir como seres humanos, ¿verdad? Le dejo el tiempo a Fray Anselmo si quiere aportar. Bueno, está dicho todo, ¿verdad? Gracias, Fray Antonio, por presentarnos estas situaciones dolorosas, difíciles de Francisco, pero esa manera como las trasciende, cómo vive esa realidad, no se queja. Y de esa forma se asemeja a Jesucristo pobre y crucificado. Y esa es la visión como más honda de Francisco. La mística está ahí, en que asocia sus dolores, sus sufrimientos a los dolores y sufrimientos de Cristo. Y a veces es el paso que nos cuesta dar a nosotros. Nosotros nos quejamos, más bien le reclamamos a Cristo, ¿verdad? Le reclamamos a Dios y bueno, ¿y dónde está cuando pasa todo eso? En el dolor de los demás y cuando pasa en mi persona. ¿Y dónde está todo eso? ¿Dónde sucede? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me sucede todo esto a mí? Entonces, desde la fe, vemos a un Francisco que avanza, que camina, que lucha, un Francisco que va asemejándose a Cristo y lo logra alcanzar en esa experiencia del Monte Alberno, ¿verdad? Con las llagas. Entonces ahí se configura totalmente con Cristo al recibir las sagradas llagas. Bueno, nosotros quién sabe si llegamos a esa profundidad mística, pero sí estamos marcados por el dolor y el sufrimiento. Muchos y muchas vivimos situaciones muy duras, muy difíciles, ¿verdad? Pero ya es hora entonces de dar ese paso con Cristo. Ya es hora entonces de trabajar esto con Cristo. Que Cristo, como dice Francisco, yo he concluido mi tarea, que Cristo les enseñe
a ustedes. Y eso es interesante, ¿verdad? Como Francisco dice, yo no quiero ser protagonista, no me vean a mí como el gran protagonista de todo esto. Cristo me enseñando, sean dóciles, aseméjense a Cristo, vean a Cristo, ¿verdad? Y porque si me siguen a mí, me fijan en mí, estamos arruinados. Entonces creo que esta frasecita tiene mucho que decirnos. Francisco nos sigue diciendo eso, él ha concluido su tarea y Cristo nos va a enseñar la nuestra. Bueno, muchas gracias, paz y bien. Paz y bien. Así bien, hermano. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Fray. No sé si Bien. algún comentario o alguna pregunta, duda para el trabajo de este día. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Gusto de compartir con ustedes. Muy emocionada por la vida de San Francisco de Asís y su plantita, nuestra Clarita de Asís. La verdad es que admiro mucho a San Francisco de Asís y en él, pues, claramente se ve la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, quizás no me quedó muy claro, o quizás me falta profundizar un poco más para entender en qué parte o cómo podría ser la pregunta. ¿Se refiere cuando sufre San Francisco, es a qué se refiere a apartarse de lo mundano? También le costó o porque no le entendían, principalmente sus padres, o porque tenía esta gracia de los estigmas, o porque le costó mucho evangelizar, o que se fue, como que fue con la ayuda, con la gracia de Dios, adaptando a este nuevo estilo de vida, de vivir el evangelio. No sé si me dejé entender, pero esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo creo de que Francisco entró en una tónica, ¿verdad?, del seguimiento de Jesús y de abrazar sus implicaciones. Recuerden ustedes los contextos en que se movía, los contextos sociales, ¿verdad? Los contextos de la misma iglesia, cómo estaba. Entonces Francisco tenía como varios contextos a qué responder y lograba como entrar en ese discernimiento, porque al principio no lo tenía muy claro, pero fue como que entró en el proceso de discernimiento cuando empezó a ver de que, recuerden que su edad también era una edad muy clave para el discernimiento, 23, 25 años, como que también ya había pasado toda la euforia y tanto entusiasmo de la vida juvenil, sus 25 años, también como que ya se puso él serio, qué quiere de su vida, ¿verdad? En algún momento se aisló en las cuevas, en los bosques, para preguntarse, ¿qué voy a hacer de mi vida? Señor, ¿qué quieres de mí? Esa era su pregunta clave al inicio. Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor poco a poco le fue revelando. Ciertamente su itinerario de conversión sí es como un hombre en combate espiritual, dirá San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Un combate espiritual que cuando cree que ya va alcanzando una meta, el Señor le presenta otra y tiene que trabajar esos contextos. Quizás el contexto más duro para Francisco fue su misma fraternidad, sus mismos hermanos que no entendieron la originalidad de la inspiración del estilo de vida. Y por eso él decía, el Señor me reveló, ¿verdad? El Señor me reveló que debía vivir la forma del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas y sencillas palabras. Entonces vemos de que
se agarró del evangelio, ¿verdad? El evangelio es su punto de referencia para iluminar su proceso de conversión y también para ayudar a sus hermanos a que entraran en ese proceso de conversión. Él no exigía a los hermanos lo que no se exigía él mismo. Ese es otro detalle tan bonito de San Francisco, que él lo que le decía a los hermanos es porque ya se lo había él creído, ya se lo había trabajado. Entonces, vemos de que lo que fue alcanzando ciertamente fue con la pura gracia de Dios y con la voluntad de discernir los acontecimientos. A eso se ve bastante en los escritos de él, sobre todo en Tomás de Celano, ¿verdad? Que nos narra como la primera geografía de San Francisco. Entonces vemos ese esfuerzo que al final el Señor le dice, ¿por qué te afliges tanto? Si el dueño de el que sostiene la orden no eres tú. Yo soy el que llama a los hermanos, yo soy el que sostiene la orden. Entonces no eres tú. Y como que todas esas dudas que le daban en el camino, cuando oraba, como que se sentía iluminado y ahí encontraba nuevas fuerzas para seguir adelante. Por eso alcanzó identificarse tanto con el sufrimiento de Cristo y que logró, yo creo que los estigmas, las llagas son un premio de decirle, no te equivocaste porque dejaste que yo obrara en ti. Como que Jesús le dijo, no te equivocaste en todo lo que fuiste haciendo durante tus 25 o 28 años de conversión. No te equivocaste. Él reconoce su humanidad, su limitación, pero el Señor que yo a la máxima consolación de que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios y por eso le premió el Señor con las llagas. Sí. Anselmo, no sé si... Bueno, tal vez otro detallito sumado a eso es que esta identificación con Cristo es identificación con el leproso. A veces es más fácil identificarnos con Cristo, ¿verdad? Y decimos, pues yo sufro por Cristo y estoy dispuesta a morir por Cristo. Pero por un leproso, por el hermano que sufre, logro identificarme con él. Ahí cambia el asunto, ¿verdad? Ya nos toca nuestro ego, como decía Fray Antonio, nos toca todo aquello que no, yo soy yo y él es él, ¿verdad? ¿Cómo identificarnos entonces con el dolor del hermano, con el que sufre? Porque Francisco se identifica muy bien con el leproso, ¿verdad? Hasta el punto de llamarlos mis hermanos cristianos, ¿verdad? De convivir con ellos, de poder despojarse de todo para vivir mejor con ellos, para vivir esa experiencia de exclusión, de dolor. Pero eso no le fue fácil a Francisco. En el mismo testamento señala que antes les provocaban repugnancia, tenía miedo, no los quería ver ni en pintura. O sea, la misma palabra leproso ya lo ponía, ¿verdad? La defensiva. Entonces Francisco, al ver ese dolor y ese sufrimiento, como que no, ¿verdad? No va por ahí el rumbo en la vida. Pero el Señor le regala ese don a Francisco, de poder identificarse con ellos. Y dice que al final de su vida, él quería volver a eso mismo, a servirle a los leprosos, a vivir entre los leprosos. Ya cuando Francisco está llagado, cuando Francisco vive esa realidad mística, quiere vivirla con los leprosos y dice, yo quiero volver con ellos. Pero ya los hermanos, ya él no puede decidir tanto, son los hermanos que lo llevan de un lado a otro. Hay un acontecimiento, y con esto quiero finalizar, muy bonito, cuando él está muy enfermo y está en la casa del obispo,
y está reposando allí, pero en medio de su enfermedad, Francisco quería que los hermanos cantaran, ¿verdad? Y que los hermanos, que hubiera un jolgorio, por decirlo así, que estuvieran alegres, que nadie estuviera triste porque él estaba enfermo. Al contrario. Entonces, Fray Elías se molestó, ¿verdad? Y le puede llamar la atención a Francisco porque no podía estar en ese gran jolgorio cuando ya estaba casi por morir. Y le dice, usted no puede estar así, ¿verdad? No puede vivir en él. Van a decir, ¿qué van a decir la gente? Siempre estamos en eso. ¿Qué dirá la gente? De ahí nos cuidamos, por eso no decimos nuestra realidad de dolor, de sufrimiento, porque tengo que cuidarme, ¿qué va a decir, verdad? ¿Qué van a decir de mí? Entonces, evitamos compartir eso. Fray Elías quería evitarle esas alegrías a Francisco en medio de los dolores y sufrimientos. Querían que todos tuvieran cara de compungidos y llorando y se nos muere nuestro padre Francisco. No, Francisco quería que estuviéramos alegres, que cantáramos, ¿verdad? Que no fuera el dolor y el sufrimiento lo que mayor sentido diera en la vida, sino la vida misma, con sus alegrías, con su gozo, lo que dice Víctor Frank, ¿verdad? Ese sentido del amor que lo lleva a uno más allá, a olvidarse de lo que a uno le está aconteciendo, sino que hay un sentido en la vida que es el amor, y el amor es esa identificación. Entonces, por ahí siento yo que puede ayudarnos la reflexión de esta tarde. De todas maneras, ya vamos a enviarles a ustedes lo que les hemos compartido. Paz y bien. Muchas gracias, hermano. Se pasaron, muy amable, gracias. Muy lindo el tema. No había tenido oportunidad de hablar porque el audio siempre me fallaba, pero no quería pasar por alto el agradecerles el tema que de la mañana a la tarde como que uno vuelve hacia atrás de la vida, ¿no es cierto? A los comienzos, como cuando le pasó a San Francisco. Y bueno, y claro que en la vida cada uno, como cada uno tiene una historia muy personal, le pasan cosas muy tristes y de repente como que el mundo ya, o sea, como empezando, a uno le cuesta encontrar el sentido de la vida, porque uno se empieza como a preguntar el sentido de todas las cosas, el sentido que tiene mi vida, por qué estoy en este mundo, ya después empieza, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué esta onda de sufrimiento que no entiendo? Bueno, y en la vida, yo recorriendo mi historia, me encontré con momentos muy dolorosos, muy tristes, que no podía sostener yo mi sufrimiento, esa era la verdad. Entonces, en la medida que se fue dando el tema de la mañana, yo volví a esos momentos y pasó mucho tiempo, hermano, la verdad, que pasó bastante tiempo, hasta que, porque uno pasa por los tiempos en que se victimiza, ¿no es cierto? Porque que quieren que todos le digan pobrecita o lo que está pasando o lo que sufrió. Y pasó un tiempo así de sentirme víctima. Y después, por eso es que es tan grande lo que ustedes decían, cuando uno se abre a la gracia de Dios y se abre a la fe, ama el sufrimiento, todo eso que pasó, bien, bendito sea que pasó, porque si no hubiese pasado eso, en este momento no entendería lo que me está pasando a mí o al del lado. Encontrarle un sentido a todas las cosas, y yo después le pido perdón a Dios en esa etapa de mi vida en que me victimicé mucho. Y ahora agradecer a Dios por cada cosa. Y yo digo, Señor, si me tocó sufrir esto tiene que tener un sentido. Esto no puede ser así nomás. Tiene que haber algo, una enseñanza para mí, o bien para que yo ayude a otros. Entonces, en la medida que fue pasando el tema con ustedes, que los felicito de corazón, yo fui recordando mi propia historia y analizando todo, y bueno, y gracias a Dios que me regaló también este carisma de San Francisco y poder amar ese testimonio de vida
como usted decía bien, el hermano Anselmo, que él no empezó amando a los leprosos, sino que arrancaba de él porque les repugnaba. Entonces, fue todo un comienzo, un vencerse a sí mismo. Yo me venzo a mí mismo y yo doy el primer paso, porque si yo veo a Cristo en ese hermano, o sea, si yo digo, como usted decía, es fácil amar a Cristo y confesar a Cristo, pero confesar al hermano que sufre el mal olor, el que sufre, no sé, la piel desgarrada y todo lo que es pele. Entonces, encontrar ahí a Cristo en esa llaga, o sea, es un vencerse a sí mismo. Primero uno empieza venciéndose, ¿ya? Enfrentándose, y después viene todo lo demás. Esa carga de amor, lo pude hacer, lo estoy mirando, veo a Cristo en mi hermano. O sea, está maravilloso. Yo agradezco mucho, hermano, este tema. Realmente a lo mejor lo necesitaba también. Recordar, porque a veces uno sigue adelante, pero no se detiene también a mirar hacia atrás, ¿ya? Con todas estas cargas emocionales que hemos tenido de la pandemia, de las separaciones, de las muertes, de los abandonos. Entonces, es bueno volver hacia atrás, hacia el comienzo, para seguir dando gracias a Dios, porque la vida no terminó en ese momento, la vida sigue, y vamos seguramente a tener mucho más sufrimiento, pero vamos a estar firmes, apoyándonos unos con otros. Por ejemplo, esto que nos hace tanto bien, que yo pienso que muchos se están perdiendo esto, se están perdiendo que no lo están viviendo, no están entrando a sí mismos para poder, en este momento, ¿qué me está faltando para poder yo sostener lo que me pase y para ayudar a sostener a los que están a mi alrededor, a mis más cercanos y al que lo necesita en realidad? Así